abrir nuestra Biblia. Gloria al Señor, aleluya. Amén, amén. Gloria al Señor. Vamos a leer el Salmo 24, aleluya. El Rey de Gloria, ¿verdad? Él es el Rey. Él es nuestro Rey, Jehová de los ejércitos. Y su palabra dice que Él ha vencido, ¿verdad? Y Él está con nosotros. Dios les bendiga, bienvenidos a la casa del Señor. Estamos alegres, estamos contentos, porque Él nos ha permitido, ¿verdad? Que en esta semana quizás ha habido pruebas, luchas, ha habido diferentes situaciones, pero también ha habido muchísimas bendiciones de parte de nuestro Padre Celestial, porque Él está con nosotros y su palabra dice que nunca nos va a abandonar, y Él ha cumplido su palabra, ha estado con nosotros. Gloria a Dios, bendecimos su nombre. Ya está listo, hermano, para que le leamos alternadamente, ¿verdad? Como la palabra de nuestro Dios en el Salmo número 24 dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la tomó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Aleluya. Tal es la generación de los que le buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria, y a ti te damos honor, Rey poderoso, Rey glorioso. Levante su voz, dígale: tú eres el Rey de la gloria, tú eres el Rey de mi vida, tú eres el Rey de mi corazón. Aleluya. Oh Señor, en ti encontramos, Padre Celestial, la bendición gloriosa, oportuno socorro, Señor. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la alabanza, te damos a ti el honor, te damos a ti, Señor, atribuimos a ti, Señor, todo el poder, Señor, omnipotente, glorioso, santo, justo. ¿Cómo no adorarte, Señor? ¿Cómo no bendecirte, Señor? Si tú estás maravillosamente con nosotros, Señor. Cuando estamos tristes, tú eres nuestro consuelo, nuestro gozo. Cuando estamos, Señor, angustiados, tú eres nuestra paz, Señor. Cuando estamos enfermos, tú eres nuestra sanidad, Señor. Oh, gracias, Señor, porque tenemos a un Dios poderoso, a un Dios glorioso, Señor, en el cual podemos confiar plenamente, porque Él es el Rey de la gloria. Aleluya, Señor. Presentamos ante ti nuestras vidas, Señor. Yo te presento a tu pueblo, Señor. Te presento a tu iglesia, a tu cuerpo, oh Señor. Aquí estamos porque tú nos has ayudado, porque hasta aquí nos has bendecido, Señor. Nos has dado vida, nos has dado salud, nos has dado vida eterna, Señor. Porque aún en medio de las pruebas, las luchas, Señor, hemos sido más que vencedores, porque tú nos has ayudado, Señor. Gracias, papito lindo, gracias. Pongo en tus manos este servicio que es solamente para levantar tu nombre, para glorificar tu nombre y reconocerte, Señor.
suplico, mi Señor precioso, Espíritu Santo, toma la dirección de mis hermanitos en la alabanza, Señor, cúbrelos con tu sangre preciosa, bendícelos, Señor, dirígelos, guíalos, Espíritu Santo, con esta hermosa y gloriosa dirección tuya, Espíritu de Dios. Oh, usa a mi hermano que va a traer la palabra con poder, con autoridad, Señor. Esa palabra que necesitamos el pueblo tuyo, Señor. Esa palabra que alienta, esa palabra que anima, esa palabra que restaura, esa palabra que desata, Señor, la vida para glorificar tu nombre y agradecerte, Señor. Oh, Señor precioso, también queremos poner, Señor glorioso, toda necesidad que mis hermanos y mis hermanas traigan, Señor. En el nombre de Jesús, queremos pedirte, Señor, que tú tomas toda necesidad, toda enfermedad, repréndela, Señor. Toda enfermedad, Señor, sana los cuerpos de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, por amor a tu precioso y glorioso nombre, Señor. Toca los cuerpos y virtud sanadora salga de tu ser, Señor. Y toca los cuerpos, Señor, y sean sanados, sean restaurados en el nombre de Jesús. Las misiones, Señor, en tus manos las seguimos poniendo, Señor. Tú sabes las necesidades que hay en cada uno, en Senderos y en Catepec, Señor. Tú conoces, Señor, qué necesidad hay en tus hijitos, Señor, en tus siervos, Señor. Te pedimos que tú tomes en el nombre de Jesús estas, oh Padre, misiones, Señor, y que se haga tu preciosa y gloriosa voluntad, Espíritu lindo, porque tuyas son, Señor, tuyas son, te pertenecen, Señor. Padre celestial, te pedimos también, Señor hermoso, por las familias de la congregación, por la familia pastoral, tus hijitos, tus siervitos, nuestros pastores, junto con sus hijos, Señor, con la familia, Señor, de mi hermano Misael, su esposita y su hijito. Cúbrelos con tu preciosa sangre, Señor. Sigue guiando a tus siervos, sigue dando, Señor, esa hermosa guianza, dirección, Señor, para que el pueblo que ellos tienen en sus manos, Señor, oh Señor, siga creciendo, siga desarrollando, siga teniendo esa enseñanza, Señor, que lleve todavía más a la santidad, todavía más en el camino eterno, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor, a cada familia, a cada varón, a cada dama. Espíritu Santo, levanta las cabezas en los hogares. Ayúdales a responsabilizarse, Señor, como tales, y bendíceles, y guárdales y protégeles, Señor. Padre, bendice a las damas, Señor. Llénalas de tu presencia, llénalas de tu sabiduría, llénanos, Espíritu Santo. Guíanos cada momento a hacer tu voluntad y hacer, Señor, lo que debemos hacer con nuestros hijos y nuestros esposos, Señor. A conducirnos conforme el propósito tuyo, Señor. Oh Espíritu Santo, también te pedimos, Señor, por las necesidades, Señor, diferentes que tiene tu pueblo, Señor. Diferentes necesidades, Señor, pero queremos que en el nombre de Jesús, tú que conoces, Señor, la raíz de toda situación, Señor. Tú que conoces, Señor, en tu amor, en tu omnipotencia, en tu omnisciencia, Señor. Toda situación, Señor, en tu pueblo, Señor, en los matrimonios, Señor. Cubrimos los matrimonios con tu
Reprendemos, Señor, todo aquello que se ha levantado en contra de los matrimonios, Señor. Y los cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Que tu fuego del Espíritu Santo queme todo lo que no es tuyo desde el raíz, Señor. Toda planta que mi Padre nos ha plantado sea desarraigada, Señor. En el nombre de Jesús. Oh Señor, qué bueno eres, Padre. Qué bueno eres, Señor. Tú vienes pronto, Señor. Tú vienes pronto, Señor. Ayúdanos a estar preparados, Señor. Ayúdanos a estar en santidad. Porque sin santidad nadie veremos al Señor. Ayúdanos a estar, Señor, preparados. Así donde tu presencia, de tu gloria, Señor. Ayúdanos, Señor. Padre glorioso, te alabamos y te bendecimos. Rey de gloria, Rey de amor, Rey de poder, Rey de autoridad. Aleluya, tú eres el todopoderoso, eres el glorioso, Señor. Nuestro corazón está dispuesto para adorarte. Nuestro corazón está dispuesto para bendecir tu nombre. Señor, damos lugar a tus hijitos de la alabanza, Señor. Y con ellos levantamos nuestra voz, Señor. Recordando, Señor, siempre que tú eres digno de toda gloria, que tú eres digno de toda honra, que tú eres digno de todo honor. Aleluya, alabe al Señor. Alabamos tu nombre, Señor. Alabamos tu nombre, Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Alabamos. Aleluya, en este mismo espíritu de adoración, ¿por qué no le alabas al Señor un tiempo? Aleluya. En esta tarde, Señor, es el tiempo de alabarte, Señor. Es el tiempo de exaltar tu nombre, Señor. Te glorificamos y te alabamos, Señor. Dale la gloria al Rey. Es el tiempo de darle la gloria. Aleluya. Aleluya. Te damos la alabanza, Señor. Esta es nuestra alabanza que te damos, Señor. Es la alabanza que brota desde el fondo de nuestro corazón, Señor. Te exaltamos, te glorificamos, Señor. Bendecimos tu nombre, Dios. Dale a él toda la gloria, dale a él toda la alabanza, aleluya. Dale este tiempo, aleluya. Exáltalo, glorifícalo. Desde el fondo de tu corazón, aleluya. Si él ha sido bueno contigo, exalta su nombre, dile gracias, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por la vida de mi familia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque me das la oportunidad de estar aquí en tu casa, Señor. Gracias, Señor. Venimos con un corazón agradecido, Señor, exaltarte en esta tarde, Señor. Venimos con un corazón, Señor, que te quiere bendecir, que te quiere alabar, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo que vamos a iniciar, Señor, de tu alabanza, Señor. Que llegues a tu presencia, Señor, como un aroma grato. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a cantar esa alabanza que dice poderoso. Amén. Aleluya.
Cantando grande, fuerte, su
Cuán bello es el Señor, cuán hermoso y cuán indescriptible es el amor de nuestro Señor Jesús. Amén. Así como se encuentran de pie, les invito a que busquen en la palabra de Dios el libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 15. Gloria a su santo nombre, aleluya. Vamos a leer del verso 32 al 34. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 15, del verso 32 al 34. Cuando lo tengan puede decir amén. Vamos a leerlo de manera alternada. Yo inicio leyendo el verso 32, ustedes el 33 y en el 34 nos unimos. Amén. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá. Juntos, y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y
hizo todas las cosas que había hecho su padre Uzías. Oramos. Bendito Dios y Padre maravilloso, venimos delante de tu presencia una vez más en esta hora para meditar en tu palabra, Señor Jesús, porque tu palabra sigue siendo palabra, Señor Jesús, que sigue hoy en día transformando y cambiando los corazones, porque tu palabra está vigente, tu palabra es palabra viva, palabra eficaz, palabra, Señor Jesús, que sana, fortalece y cambia, Señor Jesús, Padre maravilloso. Ponemos este tiempo en tus manos, que seas tú, Señor Jesús, hablando a través de tu pueblo, a través de tu iglesia, Señor Jesús, por medio de tu palabra, para que sean transformados y cambiados, porque este es tu tiempo, este es tu momento, Señor Jesús, porque hemos venido a escuchar, hemos venido a recibir tu palabra y hemos venido, Señor Jesús, a darte la gloria y la honra. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor Jesús, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Sí, les invito a que tomen su asiento. El mensaje de esta mañana se titula El ejemplo de lo que un buen padre debe ser. El ejemplo de lo que un buen padre debe ser. Gloria a Dios. Como veíamos hace un momento, se nos narra en esta historia en Segunda de Reyes, capítulo 15, del verso 32 al 34, que el rey Uzías había partido, había fallecido, y su hijo recibió el trono de Israel. Y vemos aquí en estos pasajes que dice que Jotam fue un buen rey, porque hizo la voluntad de Dios conforme vio a su padre, porque su padre agradó al Señor, porque su padre caminó en el camino de nuestro Señor, y él vio ese ejemplo durante su crecimiento, y cuando llegó el momento, él también hizo lo justo y lo recto ante los ojos de Dios. Hoy celebramos, como ya muchos sabrán de ustedes, el Día del Padre. Qué precioso versículo el 34, cuando dice que el rey Jotam hizo todo lo bueno que había visto hacer a su padre Uzías. Un buen padre es y debe ser siempre un ejemplo para sus hijos. Según el diccionario, hay dos definiciones de la palabra padre. El primero es aquel varón que ha engendrado. La segunda definición es cabeza de una descendencia, familia o pueblo. ¿Con cuál definición se identifica usted el día de hoy? ¿El padre que engendra o que es cabeza de una descendencia, de una familia o de un pueblo? En nuestro país hay padres que simplemente tienen ese título porque engendraron hijos, pero luego de engendrarlos no cumplieron su labor de padres para con sus hijos. Desgraciadamente vivimos en una sociedad que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, y ya no creen en el matrimonio, ya no creen en una familia, sino dicen, no, es que el amor es algo que se va a dar bien, y si no, pues no, se intentó y se acabó. Pero qué difícil es cuando en ese lo intentamos, tienen la responsabilidad de los hijos, porque no nada más se trata de tú agarras tus cositas, yo agarro las mías y nos vamos, porque en medio quedan los hijos, y desgraciadamente estas personas, estos niños crecen con un vacío en su corazón por la falta de una figura paterna, materna, que buscan más adelante en la adolescencia, cuando van creciendo, ir subsanando ese hueco, ese vacío que quedó dentro de ellos. Y qué difícil es ver estas situaciones hoy en día, en nuestra actualidad, con tantas madres solteras, tantas personas que no tienen una figura paterna en sus hogares. Por eso el Señor Jesús nos llama a reflexionar en esta hora como pueblo, como iglesia, a meditar nuestro camino y ver si hemos caminado conforme a su voluntad y sus propósitos. Un dicho popular, no lo dice la Biblia, pero un dicho popular dice: padre no es el que engendra, sino el que cría. Pero un verdadero padre es aquel que engendra con amor y cría con mucho más amor. Pero todos debemos saber que ningún padre nace aprendido, ningún padre nace con un manual, con una guía que le dice esto es lo que tú tienes que hacer. Todos y cada uno de nosotros vamos a transmitir
lo que nuestros padres nos enseñaron. Vamos a tomar lo bueno o lo malo y lo vamos a transmitir a la siguiente generación, porque es lo que nosotros tenemos, lo que nosotros recibimos, y es lo que nosotros vamos a transmitir a la siguiente generación. Por eso es que muchas veces se repiten las cadenas de violencia dentro de la familia, porque vienen los padres golpeadores, los padres abusadores, los padres que dejan hogares, que dejan familias, y desgraciadamente si tú no sanas eso de tu corazón, vas a repetir este ciclo en tu familia. ¿Cuántas mujeres no hemos visto que escapan de una familia de abuso, de maltrato, y con quién terminan casándose? Con un esposo golpeador, con un esposo abusador, porque desgraciadamente reconocen y ven estas características y no se alejan y no se apartan, sino que vuelven a caer en este ciclo, pero ahora ya no como hijos, sino como madres o padres dentro de un hogar. Y qué triste es ver esta situación, porque en lugar de que una familia crezca sana y fuerte y sea el pilar de su comunidad, de su iglesia, de su pueblo, que es lo que el Señor nos ha llamado a hacer, vienen a ser personas que desunen, que entristecen y que causan conflicto y roce. Pero este día, con la palabra, vamos a estudiar por medio de sus escrituras que hay 3 cosas esenciales que debe hacer o que siempre debe de mantener un padre. La primera de ellas es que un padre debe tener siempre conciencia de familia. Vamos a Lucas capítulo 8, del verso 40 al 55. No lo lea solo para que tenga presente el pasaje que vamos para esta primera parte. Debe tener conciencia de familia. Aquí en esta historia vemos a Jairo. Jairo era una persona, el principal de la sinagoga, y como tal tenía a su cargo administración de la sinagoga, presidía la junta de ancianos o consejeros, era el responsable del buen funcionamiento de todo dentro de la sinagoga, desde la dirección del culto, la designación de las obligaciones que cada uno tendría, hasta el mantenimiento y el orden de ese lugar. Pero vemos que Jairo, a pesar de todas estas responsabilidades, él siempre tuvo presente que él era primeramente padre de familia. Porque, como dicen por ahí, no puede ser algo aquí y afuera otra cosa. Él se mantenía, él era padre de familia y él reconocía su prioridad. Porque muchas veces los padres, desgraciadamente, como muchos son el sustento, son el pilar de la economía dentro de la casa, olvidan que también tienen una responsabilidad dentro del hogar. Olvidan que tienen una responsabilidad con su esposa, con sus hijos. Y no debe ser así. Jairo, a pesar de todas las labores y todas las responsabilidades que él tenía, comprendió y supo que lo más importante antes de cualquier otra responsabilidad era con su familia. Porque si queremos tener una iglesia funcional y queremos tener una iglesia que crezca, debe tener familias fuertes. ¿Y cómo vas a tener una familia fuerte si no buscas y no procuras primeramente a tus hijos, a tu esposa, a tu familia? Con todo lo encontramos buscando al Señor Jesús en un momento, no por una situación concerniente a su trabajo, sino por una necesidad familiar. Su única hija estaba enferma y en ese momento era su prioridad. Dejó todo lo que tal vez tenía que hacer algo importante en ese día, tal vez tenía algo importante que hacer en ese momento, pero Jairo supo y dijo: no, tengo que ir en busca de Jesús para pedirle que me ayude. Muchos hoy en día no son conscientes de las enfermedades sociales, espirituales, emocionales de sus hijos. Están tan ocupados en otras cosas que han perdido la conciencia de familia. Como dijera el escritor de Cantares: me puse a cuidar otras viñas y la mía no cuidé. Porque muchas veces como seres humanos tendemos a enfocar nuestro tiempo en el trabajo, en actividades tal vez recreativas, tal vez en otras actividades, pero ¿cuánto tiempo le estás dedicando a tu familia? Como padre de familia, como cabeza de tu familia, de tu hogar, tú tienes que tener presente que el pasar un tiempo con tus hijos siempre va a ser de bendición y siempre debe ser una prioridad. Aún estén grandes, aún estén chicos, tú debes procurar la unión familiar. Tú tienes que procurar como padre estar al pendiente de tus hijos, porque sean grandes o sean chicos, ellos pasan por problemas y por dificultades y siempre van a necesitar un consejo sabio,
de ti. Siempre van a necesitar que tú les digas: hijo, busca a Dios, hijo, acércate más a Él, hijo, acércate, busca, clama a Él, porque Él es el que tiene las respuestas. Porque tal vez tú como padre llegará el momento en el que no tengas la respuesta o la palabra que ellos necesitan, pero tú sabes quién sí la tiene. Tú sabes quién es el que sana, el que toca los corazones y el que puede solucionar todos los problemas. Y es por eso que tú como padre siempre tienes que estar al cuidado y al pendiente de tus hijos. Vemos que Job, a pesar de la edad que tenían sus hijos, diario ofrecía holocausto por ellos, porque él era sacerdote de su casa y él procuraba a su familia. Y decía: tengo que pedir, tengo que buscar a mis hijos, tengo que pedir por ellos, porque ellos necesitan, no importa la edad que tengan, siempre van a necesitar el consejo y la dirección de un padre. El segundo deber de un padre es que debe atender sus deberes y responsabilidades. Un padre debe ser consciente que tiene deberes y responsabilidades. Las responsabilidades de un padre sobre sus hijos, entre algunas otras, podemos encontrar, una de las más importantes es enseñar. Esto lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 6, verso 7. Por favor, quien lo tenga puede darle lectura. Deuteronomio capítulo 6, verso 7. Amén. Esta es la primera responsabilidad de un padre: enseñar. ¿Pero qué enseñar? Transmitir el amor de Dios a sus hijos, la palabra de Dios. Dice aquí: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y cuando andes por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Porque en todo tiempo debes recordarle, tienes que señalarle a tus hijos, tienes que transmitirle a tus hijos que hay un Dios vivo, un Dios viviente, un Dios poderoso. Por eso es tu responsabilidad como padre de familia decirle a tus hijos diariamente, cuando se levantan, antes de salir a la escuela o antes de salir al trabajo, antes de salir a cualquier lugar, decirle: hijo, Dios te bendiga, hijo, como dice este texto, como dice este salmo, cuídate, y hablarle e instruirle y decirle: hijo, camina conforme a la voluntad de Dios. Porque aunque parezca que son palabras vacías o huecas en ese momento, va a llegar la oportunidad en la que ellos van a recordar esas palabras. Y no solamente las van a recordar, decir: qué razón tenía mi padre cuando me decía que cuidara mi camino, que cuidara mis amistades, que cuidara mi corazón. Y es lo que ellos van a transmitir a la siguiente generación, porque queremos familias que crezcan y que se mantengan en el camino de Dios. Pero desgraciadamente esto no sucede, porque como padres de familia descuidamos esta parte tan importante que es enseñar a nuestros hijos a mantenerse en la palabra de Dios. Porque lo hemos visto desgraciadamente en muchas iglesias, que la primera generación, la primera persona que se convierte en su familia, y muchos de sus hermanos, de sus hijos se convierten y asisten a la iglesia, y la siguiente generación medio asiste, medio viene a la iglesia, y la siguiente generación se pierde y no conocen, o tal vez solo han escuchado de ese Dios vivo y de ese Dios poderoso. Pero es porque como padres olvidamos o olvidan transmitir ese conocimiento de la palabra. Lo segundo es guiar. Vamos a Proverbios capítulo 22, verso 6. Cuando lo tengan pueden darle lectura, por favor. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Claramente la palabra nos lo señala aquí. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Porque lo que tú instruyes, lo que tú guías a tus hijos cuando son pequeños, cuando son infantes, es lo que ellos van a captar y recibir primeramente. Los niños aprenden a hablar, no mágicamente ni espontáneamente, sino aprenden a hablar porque escuchan a sus padres comunicarse, porque escuchan a los padres hablar. Y muchas veces, cuando tú empiezas a instruir a tu hijo, siempre tienes que buscar instruirle conforme a la palabra de Dios, conforme a su propósito. Porque si tú quieres que tu hijo se mantenga en el camino, tú debes que guiarle e instruirle conforme a su palabra. Pero no lo dejes
cuando sea demasiado tarde, cuando ya sea un adolescente, cuando ya sea un adulto, porque va a costar más trabajo, porque es más difícil, porque él absorbió de pequeño lo que tú eras antes, y tal vez no estabas en el camino de Dios, y nunca es tarde para instruir a la persona, a enseñarle, pero va a costar más trabajo. Si tú tienes la oportunidad de instruir a tus hijos, darles un consejo a tus nietos, transmítelo, porque eso les va a servir para que puedan permanecer y se puedan guiar en el camino de Dios. El tercero es proveer. Vamos a Génesis capítulo 22, verso 8. Igual cuando lo tengan puede darle lectura. Génesis capítulo 22, verso 8. Y respondió Abraham: Dios te proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Aquí podemos ver que Abraham tenía que proveer, pero Abraham recordó y sabía que el proveedor de proveedores era Jehová de los ejércitos. Como padres tienen el deber o la responsabilidad de proveer, y requiere de esfuerzo, de dedicación, de trabajo, de tiempo el proveer a una familia, a un hogar. Pero también, como saben, Abraham nunca se olvidó de quién era el proveedor de proveedores. Como padre, tú nunca tienes que olvidar que tal vez no tengas el mejor trabajo, tal vez no tengas el mejor sueldo, el mejor salario, pero mientras tú tengas a Dios de tu lado, Él proveerá. Él proveerá y te va a sustentar. Y tú como padre siempre tienes que venir al proveedor de proveedores, sin importar, y enseñarle a tus hijos quién es ese proveedor. ¿Quién es? Y ahí le dijo Abraham claramente a Isaac, le dijo: Jehová proveerá, Dios proveerá. Transmítele a tus hijos que ellos tienen un Dios proveedor, que ellos tienen un Dios que cubre sus necesidades, tienen un Dios que va a suplir en medio de la sequía, porque Dios nunca me ha dejado, nunca ha dejado a mi familia y no nos va a dejar. Y hemos visto y he visto la mano de Dios en todo tiempo, en los momentos buenos y malos. Y creo que todos y cada uno de nosotros ha visto esa mano poderosa de Dios. Y qué mejor que enseñarle a tus hijos que ese proveedor existe y que ese es un Dios real y que hay un proveedor de proveedores. Porque cuando ellos crezcan y sean padres de familia y tengan tal vez un problema difícil, un problema económico, un problema emocional, ellos van a saber a quién acudir, al proveedor de proveedores. La siguiente deber o responsabilidad que tiene un padre es criar. Vamos a Efesios capítulo 6, verso 4, por favor. Igual cuando lo tengan pueden leer. Efesios capítulo 6, verso 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Efesios 6:4. Claramente aquí nos lo señala. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criar creo que es uno de los trabajos o de los deberes de un padre más difíciles que hay. Porque, como se lo repetía en un inicio, criar, nadie nace con un manual o con una guía de qué es lo que tiene que hacer como padre. Y uno siempre, creo yo, va a hacer lo mejor para sus hijos, va a tratar de transmitirle lo mejor que puede, lo mejor que tiene, para que sus hijos sean buenas personas. Y aquí nos hace claramente la advertencia en la palabra de Dios y nos dice: no provoques a ira a tus hijos, porque cuando alguien está airado, cuando alguien está enojado, cierra sus oídos y su corazón, no me dejarán mentir, a lo que sus padres le dicen. Cuando un hijo está enojado, está airado, realmente no presta atención a lo que dicen los padres, sino dice no, y se cierran a lo que los padres, al consejo del padre les dice. Por eso la palabra claramente nos dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, porque cuando tú quieras transmitir algo a ellos, y si tú los haces airar, los haces enojar, ellos van a cerrar su corazón y sus oídos al consejo que tú quieras vertir sobre ellos, al consejo, a la palabra que tú quieras darles. Y dice no solamente eso, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Hoy en día, y cada uno
sabe cómo cría a sus hijos. Nadie puede intervenir en cómo uno cría a sus hijos. Cada uno como padre es responsable de la crianza. Pero algo que nos tiene que quedar muy claro es que parte de criar a un hijo es disciplinar. Y yo creo, y nadie me dejará mentir, que cuando alguien disciplina a alguien que ama, también le duele. Porque es parte de él, porque lo estima, porque le tiene cariño. Para un padre nunca va a ser fácil disciplinar a sus hijos, pero en ese amor tiene que entender que es necesario disciplinar a los hijos. Porque hoy en día vemos a padres de familia que no tienen limitaciones con sus niños, que el niño hace lo que quiere, hace y deshace a su voluntad, porque el padre le remueve tanto, le mueve tanto el decirle no hagas esto, o no hagas aquello, o tal vez darle un manazo al niño, o tal vez alzarle poquito la voz, pero es el momento para corregirlo y para instruirlo y para decirle que lo que está haciendo, la conducta que está llevando a cabo, no está bien. Porque va a llegar el momento, y cuando sea adolescente, cuando sea adulto, que esa conducta que tú como padre te dio cosa en tu corazón, el remordimiento, el ay, no, es que es mi hijo, no corregir, va a llegar el momento en el que digas, ay, ¿por qué eres así, hijo? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y cuando lo quieras corregir, va a costar el doble de trabajo, y tal vez te cueste lágrimas, te cueste mucho, porque en su momento no lo corregiste. Pero no lo corregiste conforme a trancazos o conforme a enojo, no, dice aquí conforme a la palabra de Dios, porque la palabra nos dice en qué momento nuestros hijos deben ser corregidos, cuando no conviven conforme a la voluntad de Dios, no hagan conforme al propósito de Dios. Y es cuando la Biblia nos dice amonéstalos, porque es necesario. Porque tú como padre tienes el deber de decirle a tu hijo, a tu hija, ¿sabes qué? La decisión que estás tomando no es la correcta. La actitud que estás tomando no es la indicada. Tienes que cambiar porque pueden venir estas y estas consecuencias. Y tal vez hagan caso o no, pero tú como padre cumpliste y los corregiste en el momento. Y esas palabras, créanme, no van a quedar vacías, porque es palabra de Dios. Dice que si tú lo corriges en justicia, ello no va a quedar sin solución, sin respuesta. El siguiente es ser ejemplo. Vamos a Josué 21, verso 45. 21, verso 45, por favor. Cuando lo tengan pueden leerlo, por favor. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Josué 21, 45. Ok. Sí, perdón, es que como tengo la lista, luego se me va. Sí, vemos que aquí claramente dice que todo se cumplió conforme a su voluntad y a su propósito, dice Josué 21, 45. Y podemos ver aquí en la vida de Josué un ejemplo de vida, un ejemplo de la voluntad de Dios, porque vemos que él fue ejemplo cuando le dice al pueblo de Israel, dice, elegíos hoy a quien servís. Él se puso como ejemplo. Dijo, si a los dioses de los amorreos, a los dioses que sirvieron vuestros padres antes de cruzar el Jordán, dice, pero yo, primero con cabeza de mar, dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él fue ejemplo, Josué fue ejemplo, en donde sea que él estuvo, él fue ejemplo. Y ahí fue un claro momento en el que él se puso como pilar, como cabeza. Tú como padre tienes que ser siempre ejemplo, en todo tiempo y en todo momento, para tus hijos. En momentos difíciles, en momentos buenos, Josué permaneció y dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tú siempre tienes que ser ese ejemplo que tus hijos vean y digan, ciertamente, yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. El siguiente ejemplo o el siguiente deber que debe tener un padre es amar. Vamos a Proverbios 3, verso 12, por favor. Cuando lo tengan pueden darle lectura. Proverbios 3, verso 12.
Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo quien quiere. Porque amar, se los decía, mis amados hermanos, requiere más que un te quiero, que un te amo. Amar es un todo, una totalidad, una integridad. El amar es demostrar los sentimientos, las emociones hacia tus hijos, pero también es corregirlos, es instruirlos, es disciplinarlos cuando también es el momento indicado. Porque amar no solamente es abrazar, no solamente es decirle hijo te quiero, hijo te amo, hijo felicidades, es también decirle hijo hiciste mal, hijo esto que estás haciendo no está bien, hijo esta actitud que estás tomando no es la correcta. Amar requiere de castigar, pero castigar en ese mismo amor, no excediéndose por tal vez el coraje, por la tristeza, sino amar conforme al amor de Dios. Porque aquí lo compara claramente, dice, como Dios ama y castiga conforme a su voluntad y a su propósito, que nos hace bien y nos edifica, así como padres, ustedes tienen que amar y disciplinar a sus hijos, buscando también que haya ese crecimiento y ese aprendizaje para sus hijos. Tercer punto que quiero tocar es que un padre debe depender completamente de Dios. Porque como se los decía en un inicio, nadie nace sabiendo ser padre, pero depender completamente de Dios es lo que lo va a hacer ser un padre con éxitos y triunfos. En oración, primeramente, si tú quieres depender completamente de Dios, debes de buscarle en oración. Debes de buscar confiando en Dios en todo el tiempo y en cualquier circunstancia. Esto lo vemos claramente en Lucas 22:46 y primera de Tesalonicenses 5:17. En oración. Siempre en oración ferviente por tus hijos, por tu esposa, por tu familia. Porque el diablo los va a querer arrebatar del camino. Porque el diablo va a querer que tu familia tenga luchas y tenga pruebas y pierdan el rumbo. Pero tú como cabeza del hogar, como padre de familia, diariamente, como lo hacía Job, tienes que doblar tus rodillas y tienes que clamar por tu familia. Tienes que ser ese pilar y esa cabeza que el Señor te ha llamado a ser como padre de familia y clamar por tus hijos. Clamar por tu familia, clamar porque tu familia crezca en el camino del Señor. ¿Y cómo va a ser esto? Si no le buscas en oración, si no doblas tus rodillas, si no clamas a Dios. Tienes que recordar que tú juegas un papel crucial e importante como padre para la oración. Porque así como la madre dobla sus rodillas y clama al Señor, también tú como padre de familia tienes que tomar ese rol, ese papel también de oración, y tienes que levantarte y decir: Satanás, tú no tienes cabida ni lugar en mi casa, tú no tienes ni cabida ni lugar en la familia, tú no tienes cabida ni lugar en este lugar, porque este es casa de Dios, porque mi familia y yo somos casa de Dios. ¿Cuándo vas a ver resultados? Cuando clames, cuando ores, cuando te humilles delante de Dios. La segunda o algo importante para depender completamente de Dios como padre es que en su palabra, confiando en sus promesas. Esto lo vemos en Romanos 4 del verso 20 al 22 y Josué 21:45. Así que todo se cumplió conforme a sus promesas, todo se cumplió conforme a sus palabras. Siempre tienes que aferrarte a esa promesa de Dios, siempre tienes que aferrarte a ese amor de Dios, siempre tienes que aferrarte y creer que en medio de las circunstancias difíciles la promesa de Dios va a permanecer en tu vida, va a permanecer en tu familia, va a permanecer en tu casa. Tienes que confiar en la palabra, tienes que buscar su palabra, tienes que sustentarte en la palabra, porque cuando llegue el momento de dar consejo, cuando lleguen momentos de dificultad, lo que te va a sostener es la palabra de Dios. Quiero concluir con esto. Cada padre hace lo que sea por su hijo. Es por eso que no es necesario que se acerque solo esta época o esta fecha para reconocer el amor del padre. El amor, el cariño, la dedicación y cuidado que un padre ha tenido sobre sus hijos. Sino que cada día deberemos reconocerlo como aquel instrumento que Dios usó para engendrarnos y criarnos. Que pese a todo, siempre tuvo un momento para demostrarnos cuánto nos ama. Y cuán dichoso se siente de que seamos hijos suyos.
suyos. ¿Cómo vas a mantener vivo a tu Padre? Manteniendo sus enseñanzas. Ese es el mejor regalo y obsequio que le puedes dar a un Padre. Esté o no esté, si tú te mantienes en el camino del Señor y caminas conforme a la voluntad de Dios, créeme que ese es el mejor regalo que un padre puede recibir, porque has visto el esfuerzo, el trabajo de un padre rindiendo frutos. Has visto tu trabajo, esas lágrimas que derramaste, esas oraciones no fueron en vano, y ahí es cuando como padre puedes sentirte orgulloso y decir: gracias Dios, gracias, porque este trabajo, este esfuerzo que no solamente hice yo, sino a través de ti, está dando resultados. Está dando resultados, y yo sé que tal vez pueda o ya no puede estar, pero yo sé que mi familia va a permanecer. Yo sé que mi familia va a continuar y va a caminar hacia adelante. Gloria al Señor. Yo te invito a que te pongas sobre tus pies en esta hora y le digas al Señor: Señor, yo quiero ser un buen padre, quiero ser un buen ejemplo. Tal vez lo estoy haciendo, y como dice Proverbios 23, verso 24, mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. ¿Qué razón tiene el proverbista? Mucho se alegra el padre del justo, porque sabe que su trabajo lo está haciendo bien. Tal vez tus hijos no están pasando por el mejor momento, no están cerca del camino de Dios, pero es aquí cuando el Señor te dice: necesitas acercarte más, necesitas doblar aún más tus rodillas, necesitas esforzarte. Estás dando tal vez el 100%, pero necesitas dar ese extra, ese último, ese plus. Como padre, tú puedes hacerlo. Y es cuando el Señor te llama en esta hora a decirle: acércate más a mí, porque mucho te alegrará el justo, y el que engendra el sabio se gozará con él, porque verá el resultado. Porque uno no siembra en tierra estéril, uno siembra en tierra fértil, en tierra viva, y el Señor es el que da el crecimiento. Por eso necesitas acercarte, porque tú tal vez como padre ya hiciste lo que tenías que hacer, pero ahora tienes que acercarte a aquel que todo lo puede. Decir: Señor, haz germinar esa semilla, haz germinar aquello que se perdió, haz germinar aquello que tal vez te apartó de ti, pero necesito acercarme y tomar la decisión. Dile al Señor en esta hora: Señor, venimos delante de ti una vez más como pueblo, como iglesia. Venimos delante de tu presencia, Señor Jesús, a hacer una petición, un clamor. Que tu pueblo, que tu iglesia, Señor Jesús, se acerque a ti. Que tu pueblo y tu iglesia, Señor Jesús, vea que necesitan más de ti. Tal vez esos padres tomaron esta fe y decir: Señor, heme aquí, como dijo el profeta Isaías, envíame, heme aquí. Porque ciertamente, Señor Jesús, este mundo se está dividiendo con familias, con padres, con madres solteras, con diferentes creencias, Señor Jesús, pero sabemos que tú permaneces fiel, y sabemos que si queremos tener una iglesia que crezca, un pueblo que permanezca, necesitamos más de ti. Damos más de tu gracia, más de tu dirección, porque tal vez ya no seamos padres, ya seamos abuelos, tal vez nietos, bisnietos, pero Señor, danos instruir, seguir instruyendo y seguir aconsejando. Tal vez no como antes, pero necesitamos seguir transmitiendo ese amor en tu palabra, porque si yo quiero que mi familia se salve y permanezca, yo necesito instruir, yo necesito corregir, yo necesito, Señor Jesús, tomar tu palabra y transmitir que tú eres un Dios poderoso, que tú eres un Dios fiel, que tú eres un Dios de milagros, que tú eres un Dios poderoso, que sigue obrando y sigue manifestándose. Señor, damos de ti, tu pueblo necesita de tu dirección, Señor. Padre maravilloso, sigue derramando, sigue virtiendo de tu Espíritu Santo sobre cada uno de los que están hoy aquí, porque ciertamente necesitamos levantarnos y decir: seguimos adelante. Tengo que seguir peleando por mi familia, tengo que seguir peleando por mi matrimonio, tengo que seguir peleando por mis hijos, para que ellos puedan crecer conforme a tu voluntad, para que ellos no se aparten y la siguiente generación no sepa quién es ese Dios de milagros, ese Dios de poder, ese Dios de gracia, ese Dios de amor que te rescató y que te dio una oportunidad. Padre maravilloso, ponemos este tiempo en tus manos, porque tú eres, Señor Jesús, hermoso y maravilloso. Te damos gloria, honra y alabanza, Padre eterno. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor Jesús. Amén y amén. Así dejo el lugar a la persona que continúa en esta tarde. Gloria a tu santo nombre, aleluya, Espíritu Santo. Gracias.
Aleluya. Amén. Dios les bendiga y muchas felicidades a todos los papás. Yo sé que es grande el trabajo que el Señor les ha dado, pero pidámosle al Señor esa sabiduría para poder guiar a nuestros hijos. Vamos a orar ahora, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Bendito Señor y Padre eterno, te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Muchas gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, que han venido este día, Padre. Sígueles guardando, sígueles bendiciendo, Señor. Yo sé que tú estás con ellos cada día, Señor, a cada momento. Te pido que guardes, bendiga su trabajo, Señor, sus negocios, Padre mío, esa fuente de ingresos, Señor, que tú les prosperes, que tú les ayudes, mi Dios maravilloso. Gracias por sus vidas, gracias por sus fuerzas. Guárdalos, Señor, de esta enfermedad que sigue afectando, Señor, pero sabemos que tú eres mayor y que tú estás con ellos cubriéndoles, mi Dios maravilloso. Bendice estas ofrendas y estos diezmos que serán depositados. También bendice las manos en quien se depositan, Señor, que sea de bendición, que les multipliques, bendito Señor. Y si alguno de mis hermanos no pudiera, Señor, hoy dar diezmo, ofrenda, yo sé que tú le vas a proveer, Señor maravilloso. Y si no tiene trabajo, Señor, que tú seas con ellos, Señor, que tú abras las puertas, Señor, y las ventanas para que ellos encuentren un trabajo, mi Dios. Gracias, Señor Todopoderoso. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, en el nombre de Jesús. Amén.
estábamos poniendo de acuerdo para que ya regresáramos el día 18 de julio, 8 de julio, regresáramos aquí a la iglesia a tener solamente un servicio y también regresáramos a tener escuela dominical. Esos diferentes departamentos y atención de cada maestro o profesor que tiene que atenderles y que tiene que ministrarles. Estamos pensando el 18 de julio. Obviamente también va a depender de las variantes que puede presentar esta situación. Nosotros quisiéramos, que arrancar el 18 de julio. Esa es la fecha de arranque, ¿sí? Entonces, hermanos, para que ustedes sepan, si hay algún cambio, una modificación en la fecha, casi todo ahorita, pues íbamos muy bien, pero recientemente creo nos pasaron otra vez a color amarillo, pusieron amarillo, pero estamos realmente pensando en que esto también va a cambiar otra vez para bien. No sabemos todavía la forma en la cual esta situación es bien difícil, este virus es bien cambiante, como también las personas que reciben el contagio, como aquellas que contagian. Por eso vamos a seguir orando, vamos a seguirle pidiendo al Señor, pero ya nos hemos puesto a conversar y con los líderes y un servidor, y esa fecha está ahí, 18 de julio. Regresaremos a la escuela dominical. ¿Cuántos extrañan la escuela dominical? Bien, gracias a Dios. Extrañan la escuela dominical, ya no, realmente, hermanos, es algo bien esencial para la vida y la formación de un cristiano. Casi todo, hermanos, pues la escuela es formativa, y la escuela, hermanos, realmente nos ayuda a ser mejores cristianos. Porque si una enseñanza que no transforma, que no cambia, es una enseñanza, hermanos, que no tiene tanto valor. Pero yo sé que la palabra es poderosa y es eficaz. Y es como espada de dos filos, hermanos, la que traspasa aún los tuétanos más resistentes. Así de que, hermanos, les animamos. Esta fecha es próxima, para que ustedes también sepan este cambio, esta modificación que se piensa hacer. Bien, hermanos, también les recordamos que hay actividades en la semana, virtuales sobre todo, para que usted siga las enseñanzas, la prédica que se tiene que subir, y a su vez es para atención y cuidado, y sobre todo, hermanos, de doctrina que usted tiene que tener en cuenta en su vida y en su corazón. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a darle gracias a Dios, no sin antes felicitar a cada padre. No es fácil, no es sencillo. Yo creo que es el trabajo, hermanos, realmente más delicado, más importante, más prioritario que tenemos, la familia y los hijos, hermanos. Que Dios nos ayude, que Dios de verdad nos siga dando sabiduría para poder llevar bien, encauzar bien a los hijos. Felicidades a todos los padres, felicidades, Dios nos siga bendiciendo y multiplicando, ¿verdad?, sus fuerzas. En verdad, hermanos, hacen bastante ya con los hijos, hermanos. Ay, Dios mío, pero Dios nos ayude a que nos siga fortaleciendo. Vamos a orar, hermanos, nos queda otra. Vamos, Padre, muchas gracias, te damos por esta oportunidad que nos permite, Señor maravilloso. Gracias, Señor, por cada padre de familia, Señor, que está aquí en la congregación. Padre celestial, por este día, Señor, que a nivel nacional, no sé si a otras partes, Señor, esté celebrando en otros países, pero nosotros damos gracias a Dios por la vida de cada padre, Señor, que tú le sigas dando gracia, que tú le sigas dando fortaleza, Padre bendito y maravilloso. Oramos para que la gracia de Dios sea sobre ellos, Señor, bendito Dios y Padre. La vida de Javier, la vida de Misael, la vida de cada uno de mis hermanos, hermano Gonzalo, hermano Martín, aleluya, el hermano Jorge, y todos los demás padres de familia, Padre bendito, que están en esta reunión. Señor, damos gracias por sus vidas, por sus corazones, Señor. Padre, llévalos con bien las actividades que vienen durante la semana, que
bendita presencia tuya les acompañe a cada instante, a cada momento, y no falte, Señor maravilloso, tu luz en cada una de las decisiones que vayamos a tomar. Señor, guárdanos, Señor, mientras caminamos, mientras marchamos. Tu mano ha sido con nosotros hasta el día de hoy, Padre bendito, y queremos que así siga siendo esta semana, Padre celestial. Señor, que estemos atentos a tu venida. Hay veces, Señor, seguimos viendo tu venida muy lejana. Permítenos estar velando y orando, Señor. Permítenos estar orando y velando, Señor maravilloso, porque no sabemos el día ni la hora en el cual tú vas a regresar, Señor. Por eso que seamos, Señor, personas sensatas, como aquellas vírgenes, Señor, que guardaron su corazón, guardaron su aceite para esperar la venida del Señor. De la misma manera, su pueblo. Aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que el Señor les guarde.